Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Alabado sea su nombre en este día lunes en la ciudad de Cape Coral. Un día hermosísimo, hermosísimo, el tiempo perfecto justamente aquí. Así que si piensa visitar algún lugar, venga a Cape Coral y acompáñenos aquí en el Centro Cristiano, en los servicios donde el Señor y la gloria de Dios se está manifestando cada día. Oh, gloria sea su nombre. Qué bendición. Tuvimos un culto maravilloso en el día de ayer. El poder de Dios y la presencia del Señor estuvo aquí, y el Señor, como siempre, Él es fiel. Y Él estuvo en este lugar. El Señor nos acompañó, nos ayudó, nos edificó, nos levantó, nos libertó y nos habló. Así que le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por el servicio del día de ayer. Gloria a Jesús. Seguimos hoy con nuestro estudio en el libro de Juan. Seguimos ya para terminar el capítulo 5 y comenzando el capítulo 6. Y vamos entonces a retomar y leer nuevamente algunos versículos, retomando el versículo 39 de Juan 5. Dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Todos estos versículos ya los estudiamos en el programa anterior. Si usted no lo ha oído, entonces va a tener que volver allí a ese programa anterior. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios solo. Vean estas palabras aquí en el que es expresada la incredulidad. El Señor habla acerca de la incredulidad de ellos. Dios no ministra para el orgullo del hombre. El Espíritu Santo no va a contribuir para que el orgullo del hombre sea exaltado, para que el hombre sea exaltado. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos. La palabra del Señor dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti, Señor, sea la gloria. Y hay oportunidades, circunstancias que se presentan en la que es fácil tratar de gloriarse a sí mismo, como dice aquí, tomar la gloria los unos de los otros, porque el orgullo del hombre es justamente el problema del hombre. Aquí lo que dice entonces que el Espíritu Santo no va a ayudar, a cooperar y a contribuir para que el hombre sea enaltecido, para que se envanezca. Dice el resto del versículo: y no buscáis la gloria que viene de Dios solo, para buscar y recibir este honor, que se representa en la manifestación y la operación del Espíritu Santo. La mayor parte del tiempo incurrirá la ira del establecimiento religioso. En consecuencia, la mayoría de los predicadores buscan el honor que viene de los hombres, el reconocimiento que viene de los hombres, el aplauso que viene de los hombres y el elogio de ellos. Pero cuando se buscan estas cosas, el reconocimiento del hombre, la gratificación de los hombres, la gloria de los hombres, va a ser algo pasajero.
Es algo que no tiene ninguna consecuencia en el cielo ni en la eternidad. Es algo que se queda aquí para este tiempo nada más. Eso es solamente lo que quieres. Puedes tener la gloria de los hombres, pero no vas a tener la gloria de Dios. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros esperáis. Oh, tremendas palabras le dice el Señor. El Señor le dice, ustedes ya son acusados, ya son condenados. A pesar que ustedes se glorían en Moisés, a pesar que ustedes son exaltados en el hecho que creen que Moisés, él es el enviado de Dios y él lo fue, y ustedes están poniendo a Moisés por encima del Señor Jesucristo mismo, por encima de él, y Moisés, ustedes a quien reconocen tanto, quien dio la ley. Deberían ustedes saber lo que la ley dice, deberían ustedes saber que Moisés, él habló de mí. Y si creyeran en Moisés, entonces creerían también en mis palabras. Sin embargo, no fue así. Aquí cuando les dice, vosotros, en quien vosotros esperáis, en quien tienen ustedes la esperanza, en Moisés, sin embargo, nunca cumplieron la ley de Moisés. El Señor le dice, ustedes son condenados, ustedes afirman que guardan la ley de Moisés y que están estrictamente basados en las Escrituras. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Ustedes no han guardado la ley, no han reconocido aquel a quien Moisés apuntó y señaló. Y lamentablemente ustedes en este momento son acusados, están condenados. Han quebrantado la ley. El Señor les está diciendo la verdad, la realidad de la situación de ellos. Ustedes dicen que guardan la ley, que obedecen la ley de Moisés. Bueno, en realidad ustedes no han obedecido la ley de Moisés, sino que la han quebrantado. Por lo tanto, son acusados, condenados. El 46 le termina diciendo, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí. A pesar de sus afirmaciones no guardaban la ley, porque si ellos la guardaran, entonces habrían creído en Cristo. Dice, porque de mí escribió él. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Jesús. Qué palabras más fuertes, tremenda, qué autoridad del Señor para hablar estas palabras. Imagínense estas palabras dichas de Pablo, ¿eh? Porque de mí escribió Moisés. Jamás, ¿verdad? Jamás. Oh, qué autoridad tan grande el Señor decir, porque de mí escribió él. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y si a sus escritos no creéis, es decir, ustedes dicen que creen en la ley de Moisés, sin embargo no creen en sus escritos. Ellos estaban contradiciendo. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Si ustedes no creen, finalmente, a los escritos de Moisés, ¿cómo van a poder creer entonces en estas palabras que yo les digo? Si toda la palabra de Dios, todas las escrituras estaban hablando justamente de Cristo. Sin rodeos, les echa en cara que a pesar de sus afirmaciones, al contrario, ellos eran de hecho incrédulos. Todo el mecanismo religioso era solo un espectáculo y en el fondo ellos no creían en la Biblia más que los paganos. Gloria sea al Señor. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Él está diciendo la palabra y yo. Una sola cosa. Yo soy el eterno Logos. Aleluya, aleluya. La palabra hecha carne. Palabras poderosas del Señor Jesús. El capítulo 6, entrando hoy, vemos uno de los más grandes milagros que el Señor realizó. Dice así la palabra del Señor, capítulo 6 de Juan. Pasadas estas cosas, se refiere a un viaje reciente a Jerusalén donde tomó lugar un gran intercambio entre Jesús y los líderes religiosos de Israel. Fuese Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias. Este mar tiene varios nombres. Oh, me acuerdo de la ciudad de Tiberias. ¡Qué preciosidad! A mí me encantó
esa ciudad de Tiberias, con esas montañitas y esa vista tan hermosa. Versículo 2, y le seguía grande multitud. Habían por lo menos 5,000 hombres que se registran en este evento en particular, sin contar a las mujeres y a los niños. Dice, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. El Señor Jesús, Él veía a los enfermos y sentía gran compasión por ellos. Y no podía sino sanarles. Sanó a todos los que venían a Él, a pesar de su condición espiritual. Es decir, no es que el Señor Jesús sanó al cristiano, vamos a decir, al que creía. El Señor sanó a todos los que llegaban a Él, más allá de la situación espiritual en la que estuvieran en ese momento, porque Él es el portador de la gracia. El Señor vino justamente a traer gracia a los hombres. Él es la gracia de Dios. Jesús, su obra en la cruz es la gracia de Dios. Él vino a traer gracia, misericordia, salvación, perdón de pecados, a quitar la condenación. Versículo 3, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando Él se sentaba con sus discípulos, se refería a un tiempo de enseñanza. Era la costumbre, sentarse y enseñar. Y esto es algo que Él hacía constantemente con sus discípulos. Lo que debió ser estar sentados, el lugar no importa, estar sentados delante del Señor Jesús y oír sus enseñanzas, bajo la poderosa presencia del Espíritu Santo. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El ministerio de Cristo ya había pasado la cumbre, ¿no?, de su primer año. En el primer año fue un año extremadamente, vamos a decir, exitoso en ese sentido de popularidad. Amén. Grandes milagros, grandes señales, las cuales continuaron a lo largo de todo su ministerio terrenal. Amén. Pero los resultados en relación a sus seguidores ahora comienza a menguar. La palabra se hace más fuerte, siempre lo fue, pero el Señor empieza también a hablar en parábolas, empieza a enseñar en parábolas. Muchas de las personas no tienen el conocimiento, el entendimiento de estas enseñanzas en forma de parábolas, el sentido espiritual de ellas. Y entonces el Señor empieza a mencionar ciertas cosas particulares en la que si las personas no creerían, lamentablemente se apartarían de Él. Y vemos en este tiempo o a partir de este tiempo, multitudes que habían llegado originalmente comienzan a apartarse. O sea, ese número grande de seguidores del principio comienza a disminuir, comienza a hacerse más pequeño. Y eso lo vamos viendo inclusive aquí en este capítulo 6. Vean lo que sucede. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, es decir, había mucha gente que le había seguido. ¿Por qué le seguían? Habían oído de las señales, de los milagros, etc. Le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Según Mateo, Marcos y Lucas, un período de enseñanza y sanidad precedía este interrogante. No se hace mención de esto en el libro de Juan, pero esto era algo que acompañaba mucho al ministerio del Señor Jesús, que era enseñanza, milagros, sanidades, expulsar demonios y también la alimentación. Gloria al Señor. Dice, mas esto decía para probarle. El Señor Jesús estaba probando a Felipe con esta pregunta, ¿dónde vamos a ir a comprar comida para darle a toda esta gente de comer? Han estado aquí por horas y horas, escuchando enseñanzas, esperando su turno para poder orar por ellos. Imagínense, grandes multitudes de personas y el Señor Jesús orando por todos esos enfermos, expulsando demonios, libertando a cautivos y además enseñando y predicando. Horas.
las personas estaban allí. Y en medio de un monte. No había donde comprar nada. Y el Señor le hace la pregunta a Felipe, ¿de qué manera les vamos a dar de comer? ¿Dónde vamos a comprar para darle de comer a toda esta gente? Mas esto decía para probarle. En el griego conlleva la idea de probar y examinar. Él pone a prueba la fe de Felipe, porque él mismo sabía lo que había de hacer. Es decir, el Señor Jesús lo prueba, él ya sabiendo lo que sería hecho. Aunque a veces no sabemos, él siempre sabe. En consecuencia, siempre hay que buscar su rostro para que él sea el que nos dé la dirección y la orientación. El Señor siempre sabe lo que es necesario hacer. Le respondió Felipe. Le responde con un pensamiento carnal, como todos nosotros hacemos muchas veces. Dice, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Es la manera como el mundo planea, pero no es la manera como el Hijo de Dios planea. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Por lo menos Andrés incluía a Jesús en su modo de pensar. Y dice así, Andrés ve un muchacho y dice, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Algunos eruditos creen que este joven viajaba en compañía de Jesús con el propósito de llevar comida, tomando en cuenta que a veces ellos se encontraban en lugares muy aislados, como sucede aquí. Cuando se encontraban en lugar aislado, en pleno monte, no había lugar donde adquirir alimentos. Entonces no era nada en las manos de este joven estos 5 panes y estos 2 peces. No era nada en las manos de ese niño, de ese joven, pero en las manos del Señor eso era todo lo que era necesario. El Señor puede tomar de la nada o de lo poco y convertirlo en muchísimo. Amén. Y nosotros somos prueba de eso. Él tomó nuestras vidas siendo nada. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pensarían decir, yo no puedo entender cómo lo que el Señor hizo con mi vida siendo yo nada? Y miren lo que el Señor hizo, cómo el Señor me transformó. Tú lo que tienes es que darle al Señor lo que tú tienes. El Señor no te está pidiendo más de lo que tú tienes. Pero ¿qué tienes? 5 panes, 2 peces. ¿Qué tienes? Le preguntó a Moisés. Una vara. Amén. El Señor no te va a pedir algo que tú no tienes. Y eso que tú tienes es lo que el Señor va a usar y lo va a multiplicar. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, es decir, hagan que toda la gente se siente. En Marcos agrega el pasaje de 100 en 100, de 50 en 50, y había mucha hierba en aquel lugar, porque era el tiempo de la primavera, era el tiempo de la Pascua, en el mes de abril. Todos se sentaron, dice, en número como de unos 5,000 varones. Contando a las mujeres, a los niños, probablemente la multitud sumaba a unas 10,000 a 15,000 personas, quizás más. 11. Y tomó Jesús aquellos panes, lo poco, es mucho, si Dios está envuelto en el asunto. Eso poco en las manos del Señor y el Señor bendiciéndolo. Escuche esto. El Señor tomó aquellos panes. Amén. Esto también representa algo muy hermoso, que es cuando nosotros vamos a Cristo Jesús. Nosotros llegamos a Él. No es mucho, no somos mucho, pero nosotros llegamos, Él nos toma, amén, dice, y habiendo dado gracias, es lo que Él siempre hacía y nosotros también tenemos que hacerlo, dice, Él repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados y asimismo a los peces de los peces cuanto querían. Entonces, en realidad en los otros pasajes menciona algunas cosas más. Toma, bendice y parte. Toma, bendice y parte. El Señor nos toma, cuando vamos a Él somos bendecidos, nacemos de nuevo.
nos toma, nos bendice y luego nos parte. Y este partimiento es algo extremadamente importante. Es esa purificación, es esa santificación, es ese proceso, es ese entrenamiento por el cual pasa todo creyente. El Señor tiene que purgarnos, el Señor tiene que cortar, que limpiar, que lavar, que libertar. Y entonces ese quebrantamiento, el partirnos, ¿entienden esto? El Señor nos toma, llegamos a Él, Él nos bendice, Él nos parte y luego es que podemos ser de bendición a otros y ahí comienza ese repartimiento. Gloria a Dios. Espero puedan entender esta parte en la que nosotros no podemos ser de bendición, ser de utilidad a este mundo perdido, ni a la iglesia de Cristo, sin antes, amén, ser partidos. Este partimiento, este moldear, este quebrantamiento que hace el Espíritu Santo en todos aquellos que llegan al Señor Jesús por la fe. Exactamente como aconteció este milagro, no se sabe de qué manera es que se multiplicaron los panes y los peces. Sin embargo, en ciertos momentos el pan comenzó a multiplicarse, lo cual obviamente era un milagro de proporciones asombrosas. ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando fueron saciados, es decir, todas las personas comieron todo lo que quisieran comer. Comieron hasta ser saciados. Y esto es lo que hace el Señor. El Señor solamente Él puede saciarnos. Él puede darnos de comer hasta ser saciados. Y dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! En esta cosecha de almas, no puede perderse nada. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Deben recogerse todos los pedazos, hermanos, para que nada se pierde, para que ningún niño se pierda, para que ningún joven se pierda. Gloria a Dios. Este pan en cierto sentido representaba a Cristo y el Evangelio, por lo tanto, no puede desperdiciarse nada. No hay nada de desperdicio en este Evangelio. Y no podemos nosotros desperdiciar lo que el Señor nos ha dado, esta palabra que Él nos ha entregado. No puede desperdiciarse, porque si no, entonces dará como resultado un desperdicio de almas. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Esto presenta una ley que solamente Dios conoce, de la cual el hombre no tiene conocimiento. Todo lo que el hombre obra, todo lo que el hombre hace, se reduce, se pierde, se gasta. Y todo lo que Dios hace se multiplica. Aquí tenemos el número 12. Y el número 12 se refiere al gobierno de Dios, tipifica el gobierno de Dios. Es decir, con esto vemos la manera en la cual Dios gobierna, la manera en la cual el Señor trata. Él todo lo que toca, todo lo multiplica. En cambio, todo lo que el hombre toca, todo se gasta, todo se reduce y se pierde. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, cuando vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. A ver, en este tiempo el pueblo de Israel deseaba usar a Jesús, pero quería a Jesús, estaba interesado en Jesús. Cuando vieron a Jesús realizar tal milagro, pensaron de una manera en la que no era espiritual, sino carnal. Ellos vieron a Jesús como un gran líder, como alguien que podía arrastrar las masas, hacer grandes milagros, pero ellos lo vieron para sus propios propósitos.
en lugar de darse cuenta del verdadero propósito por el cual Él vino. Él vino a salvarles de sus pecados. Él vino a limpiarles de toda maldad. Él vino a darles vida eterna. Ellos lo vieron a Jesús y pensaron, este puede llegar a ser un buen candidato para derrocar el imperio romano y que entonces nosotros podamos volver a ser aquella nación líder. Lo vieron a Jesús con propósitos políticos, pero no lo veían a Jesús con un propósito espiritual por el cual Él vino, a salvar al hombre del pecado. Entonces dicen, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Se refiere a Deuteronomio 18:15. Esta gente reconocía a Jesús como el Mesías, pero con una aplicación completamente equivocada, ¿entienden? Hay personas que reconocen, sí, Jesús es el Señor, amén. Jesús es el Señor para prosperarme, Jesús es el Señor para hacerme el milagro, para hacer tal o cual cosa conmigo, para arreglarme aquel problema o el otro. Pero si nosotros no vamos a Jesús por el perdón de nuestros pecados, por la salvación del alma, entonces no conocemos y no conoceremos realmente al Señor Jesucristo. Este pueblo en ese momento, aquellos judíos, veían al Señor Jesús y dijeron, esta persona puede servirnos. Querían utilizar al Señor Jesucristo para sus propios intereses carnales, pero no veían en ellos esa necesidad imperiosa de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de comunión, de libertad espiritual. No veían nada en el plano espiritual, sino en un plano terreno. Dice el 15, y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En ese momento representaba el tipo de rey que Israel no necesitaba. Israel no necesitaba un líder político. Israel necesitaba un libertador. Aleluya. Un libertador. Y así es que muchos ven al Señor, ven como un gran maestro, uno que hace milagros, un iluminado, pero no ven al Señor Jesucristo como aquel que quiere salvarle de sus pecados, porque para eso vino el Señor. Se refiere a que Él envía a los discípulos de regreso, en esta última parte, los envía de regreso y Él decide retirarse para estar tiempo solo y seguramente para pasar tiempo en la presencia de Dios el Padre, ya que el Señor Jesucristo pasaba grandes horas, largas horas y noches enteras aún en oración y en ruego. Después de esto, vemos lo que acontece en esa noche y al día siguiente. Vemos cómo ya las masas empiezan a reducirse. Noten el éxito, la popularidad, las multitudes que siguen al Señor en todo su primer año de ministerio. Y luego ya leyendo este capítulo 6, que es determinante, ya más para el final, ¿no? Vemos cómo se empiezan a reducir los números. No, porque si ya no me va a servir al propósito que yo quiero, si ya no me va a ministrar en lo que me gusta a mí, si ya no van a predicar el mensaje que yo quiero oír, si no me van a levantar el ánimo, si no me van a dar la motivación personal, mensaje positivo, prosperidad y esto y aquello, entonces no estoy tan interesado. Pero me hablaron de pecado, de sangre, ¿no? De comer de su cuerpo, de comer de su carne, de comer de... No, ese mensaje es muy fuerte. Ese mensaje no lo podemos tolerar. Y empiezan a reducirse los números. A ver, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de Cristo en el mundo, es más reducido de lo que uno a simple vista puede ver. Porque lo que vemos son grandes masas aquí, iglesia, 40,000 miembros allí, pero cuando usted escucha lo que se da, escucha lo que se predica en muchos lugares, tiene que discernir y entender que no está la sangre de Cristo Jesús allí involucrada en nada. Mensaje motivacional, pensamiento positivo, prosperidad, reino ahora, dominionismo,
sistemas legalistas no pueden libertar al hombre absolutamente de nada. Entonces es una maquinaria religiosa sin la presencia de Dios. Un poco de lo que se hablaba ayer en el servicio aquí. Antes de pasar a este otro episodio tan hermoso, uno de los pasajes míos favoritos de toda la palabra de Dios, Jesús andando sobre el mar. Vamos a una corta pausa y a una alabanza. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Land of danger, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for the city built above. Sing it, John! There
hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, our Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, our Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that blessed name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, our Jesus Christ, Yahweh Shalom. Estamos de vuelta aquí. Juan capítulo 6, versículo 16 dice así. Y cuando se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en un barco, venían a la otra parte del mar hacia Capernaum, y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Este pasaje es uno de los pasajes más hermosos y con grande enseñanza. Esto es algo que sucedió antes que él subiera al monte a solas. Jesús les dijo que fueran allí. El Señor envía a los discípulos hacia directamente una prueba, un entrenamiento más, de tantos que ellos vivieron. Vemos cómo Juan prepara el terreno para lo que ya ha de aparecer. Ya estaba oscuro. Jesús no había llegado todavía a ellos. Jesús le dice, ustedes adelántense, yo me voy a solas a orar. Y entonces ellos llegan, salen con la barca, un viaje que les debió llevar muy poquito, una hora y media, más o menos, de la otra parte del mar hacia Capernaum. Se levanta una gran tempestad, gran viento que soplaba. Algo muy común en el mar, en este mar de Galilea, en el que de repente hay gran tormenta y de repente está todo calmo. Las Escrituras no nos dicen que era una tempestad, pero que el viento era contrario. En otras palabras, el viento soplaba contra ellos hasta tal punto que no podían avanzar. Y esto es algo que le sucede a todo creyente, a todo hijo de Dios. Los vientos contrarios. Escuche. ¿Cuántos han vivido lo que es tener un viento contrario? Porque nosotros, todo creyente, anda contracorriente. Nosotros vamos en contra de la corriente. Y estos vientos contrarios es lo que ellos experimentan. En este momento el Señor los envía a algo, a un entrenamiento, a una prueba de fe. ¿Cómo actuarían? ¿Cómo reaccionarían? Dice, y cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, aproximadamente unas 4 millas, y los describe que son propulsados hacia el centro del lago. Ven a Jesús en ese momento, que andaba sobre el mar y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Bueno, con razón tener miedo en una situación así. Dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Estas palabras son las palabras que tienen que estar siempre presentes en la vida de cada uno de nosotros.
yo soy. No temáis, dice el Señor, yo soy, no temáis, no tengas miedo. Y en efecto, Él les decía que Él era el yo soy el que soy, el del Antiguo Testamento, Jehová. No tengan temor, soy yo, mírenme a mí, presten atención a mí, pongan sus ojos en mí, considérenme a mí. Búsquenme a mí. Los vientos contrarios, aleluya, son un hecho. Pero miren al Señor, mírenlo a Jesús. Si Jesús está allí, si Jesús está a bordo, recíbele, aleluya, gloria a Dios. Y entonces ese peregrinar, ese camino, esa andanza, será mucho más fácil. Sin Jesús a bordo, su progreso fue difícil hasta imposible, pero con Él en el barco todas las cosas cambiaron y al instante. Ellos entonces quisieron recibirle en el barco y luego el barco llegó a la tierra donde iban. A Capernaum, a una distancia de casi 6 kilómetros, 4 millas, quiere decir que en un segundo el barco estaba a una distancia de unos 6 kilómetros de la tierra. Y en el siguiente segundo estaba en la orilla de la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! De manera milagrosa, instantánea, automática, rápida, vemos que ese barco llega a su destino. Mirando al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Mirándolo a Él. Mirando su rostro, contemplando a Cristo Jesús. Tú llegarás al destino a donde el Señor quiere que llegues. Vean lo que sucede después de este otro acontecimiento y gran enseñanza para los discípulos. Dice el 22, el día siguiente, la gente que estaba de la otra parte del mar, cuando vio que no había allí otra barca, sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos. Ellos presenciaron que el barco salió sin Jesús, las personas, ¿no? Al otro día, a la mañana, toda esa multitud que recibió milagros, que recibió sanidades, que fueron libertados, que comieron hasta saciarse. Al otro día a la mañana, ellos se acuerdan que vieron a los discípulos irse solos y no a Jesús. Ven una sola barca y comienzan a buscarlo al Señor. Y que otras barcas habían arribado, dice, de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después que el Señor hubo dado gracias. Estos barcos en particular eran de Tiberias, no de Capernaum. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, a pesar del hecho que no iba Jesús con los discípulos en el barco, la gente no podía encontrarlo a Jesús, tampoco veían a los discípulos. Entraron ellos en las barcas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Cualquiera diría, oh, gloria a Dios, hubo un avivamiento. Tantas personas, una multitud buscando a Jesús. Bueno, sí, hay personas que buscan a Jesús. El asunto es, ¿a qué Jesús buscan? Porque hay personas que puedan ir a las iglesias y congregarse en lugares porque están buscando a Jesús. Pero el Jesús que están buscando es un Jesús que no está en la Biblia. Porque el único Jesús que está en la Biblia es Jesucristo y este crucificado. Están buscando un Jesús que hace milagros, están buscando un Jesús de prosperidad, un Jesús motivacional, pero no al Jesús que fue clavado en esa cruz del Calvario para pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados. Dice entonces el resto del texto, leo más bien otra vez, entraron ellos en las barcas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Desgraciadamente le buscaban. El texto dice que le buscaban, pero le buscaban por los motivos equivocados. Y hallándole de la otra parte del mar, en Capernaum, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?
te estábamos buscando. La gente, al darse cuenta que los discípulos ya habían zarpado sin Jesús, quedaron perplejos en cuanto a cómo el Señor ahora había llegado a Capernaum. Jesús no les prestaba mucha atención a sus interrogantes, porque su misión era una misión moral, en vez de una intelectual o una material. ¿Entendieron esto? La misión del Señor no era intelectual, la misión del Señor no era material, sino moral, espiritual. Entonces, cuando ven que el Señor Jesús, que le buscaban, cuando le hallaron, el Señor les responde. Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, más bien porque han creído, sino porque comisteis el pan y os satisfagáis. Una contestación tan sorprendente que es imposible describirla. Mejor si hubiera traducido: me buscan, pero no porque entendieron bien los milagros, no porque entendieron el propósito de estos milagros. El Señor Jesús discierne perfectamente los motivos verdaderos de los corazones, y el mensaje moderno de la palabra de fe, la confesión positiva, cae justamente en esta categoría. El movimiento apostólico y profético, el movimiento de la prosperidad, oh Señor, está dentro de esta categoría en la que el Señor dice: sí, me buscan, sé que me buscan, pero no me están buscando a mí. Las palabras de vida eterna, no están buscando el pan de vida, no están buscando salvación para sus almas, no están buscando arrepentimiento para con Dios y fe. Entonces el Señor, viendo lo que estaba en el corazón de ellos, el interés que tenían, pero era un interés personal, egoísta. Ellos no estaban interesados en cambiar su vida, en que sus vidas fueran transformadas, en vivir una vida en santidad y justicia, en tener victoria sobre el pecado, el mundo, el diablo. Nada de estas cosas estaban en consideración en las mentes de ellos. Como estas cosas no son consideradas en muchos. Dice el 27, trabajad no por la comida que perece. Desgraciadamente, la mayoría parte de la iglesia moderna en la actualidad se encuentra en esa condición. ¿Qué hacen? Trabajando por la comida que perece. Mas por la comida que a vida eterna permanece. Nuestros esfuerzos tienen que depender en lo que es eterno. Es decir, nuestro esfuerzo tiene que dar un resultado eterno en vez de lo que es temporal. Invertir para el reino de los cielos, invertir para las cosas de arriba, aquello que va a tener un efecto eterno. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre se refiere a lo que Cristo iba a hacer en la cruz y la manera en la que los hombres van a recibir la vida eterna, que es por la fe. Porque a este marcó con su sello Dios el Padre. Se refiere al que no solo Él puede ocupar esta posición, Él ha ocupado esta posición, y cualquier otro que intente ocupar esta posición que el Padre le dio al Hijo es falso. Y le dijeron, ¿qué haremos? Escuche esta pregunta que es muy importante. Estos hombres preguntan, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué haremos para obrar las obras de Dios? ¿Qué haremos? Es decir, queremos hacer las obras de Dios. Muy bien. ¿Cómo haremos? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Ellos querían hacer las obras de Dios cuando en realidad la mayoría de ellos ni siquiera conocían a Dios, mucho menos pueden hacer la obra de Dios. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos creyentes hay que están haciendo la obra de Dios supuestamente, pero que no conocen a Dios mismo? La mayoría de ellos no conocían al Señor. Fue debido a un liderazgo equivocado. Que quieren hacer la obra de Dios. Muy bien.
El Señor les responde y les dijo, esta es la obra de Dios y les diré cuál es. O sea, ¿ustedes quieren hacer la obra de Dios? Sí, queremos hacer la obra de Dios. Muy bien. La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. ¡Oh, gloria a Jesús! Quizás en ese momento, y seguramente el Señor apuntó a Él mismo, que creáis en mí, que creáis en aquel a quien el Señor Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Queremos hacer la obra de Dios. Crean. Creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es hacer la obra de Dios. Este tipo de declaraciones del Señor ofende a aquellos que se justifican a sí mismos. Dicen, no, pero ¿cómo? Si yo mire todas las obras que hago y todo lo que yo he hecho. Al decirles que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe la tienen puesta en sus obras, en su rendimiento. Y la gran obra que Dios requiere es fe en su Hijo amado, a quien Él ha enviado. Por lo tanto, todas las demás obras, por más piadosas que sean, son obras muertas. O sea, son obras, puedan ser buenas, piadosas, puedan ser religiosas, puedan ser llamativas, puedan ser buenos gestos, pero si están fuera de la fe en Jesucristo y este crucificado, son obras muertas, lamentablemente. Por eso es que el Señor les da estas palabras, tremendas palabras. Cuando en el versículo luego 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? La gente que ignora lo que Jesús le acababa de decir con respecto a que creáis en Él, en aquel a quien el Padre ha enviado, y enseguida exigiendo una señal. A ver, oh bendito sea su nombre, lo obstinado del hombre. Porque el Señor ya les está diciendo qué es lo que deben hacer para hacer la obra de Dios. Les está diciendo directamente, tienen que creer en mí, a quien el Padre ha enviado. Y lo próximo que ellos responden es, a ver, haznos alguna señal. Muchos de ellos acababan de ver el milagro de los panes y de los peces. Pero aparentemente ese milagro fue inútil. Ustedes se dan cuenta, como hemos repetido muchas veces, que los milagros no necesariamente van a producir esa fe, deberían, pero no necesariamente llevan a la persona a la salvación, deberían cooperar. Por eso el Señor dice, bueno, si no creen en mí, por lo menos crean en mis señales. Pero no creyeron en las señales, no creyeron en Él tampoco. Y le seguían pidiendo señales. Acababa de hacer una extraordinaria. Repito, dice, ¿qué señal pues haces tú? Le piden, ¿no? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obras? Preguntan. La ignorancia tremenda de esta gente era asombrosa, para no decir otra cosa peor, pero ¿ha mejorado en la actualidad? No ha mejorado. Los hombres de aquel entonces son los mismos hombres de hoy. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oh Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aunque parezca extraño, cuando ellos descubrieron que todo esto que el Señor decía era sobre Él mismo, que Él es el pan, que Jesús era el pan, y del requisito para obtener este pan. Dicen, ay, sí, danos de este pan, ay, qué lindo, avivamiento. Estaban entusiasmados, ay, sí queremos, danos de este pan. Pero luego vamos a ver, ya más al final del pasaje, que cuando el Señor les dice cuáles son las condiciones para poder obtener, recibir este pan, muchos le abandonaron, lo cual sucede lo mismo hoy en día.
Queridos hermanos y hermanas, esto es todo por hoy. Vamos a seguir mañana. Este capítulo 6 es uno de los más largos, pero vamos de a poco a ir estudiándolo. Los dejo con Marcelo en su programa para la gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga con gran poder y por favor manténgase allí firme en Radio C4 y compartiéndolo con sus familias y con sus amigos les harán un gran bien. Que el Señor les bendiga. Dependo de ti, eres mi Padre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, dependo de ti. Dependo de ti, eres mi Padre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, dependo de ti. Yo dependo de ti. Yeah. Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque tu padre y tu madre te dejara, Él con todo te recoge. Eres santo, eres santo, santo. Nunca dejaré de alabarte. Santo, yo nunca dejaré de alabarte. Y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro. Dependo de ti. Yo dependo de ti. La ra ra ra, la ra 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 ra. Ya ra 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 la la la. Yo dependo.